Buenas, ¿cómo están? La verdad que fue una semana bien poderosa con la Pascua. El pastor César estuvo ministrando con los diferentes ministros. La verdad que entendimos que tener cobertura es importante. Y la palabra que le dio el Señor al pastor Castellano de que sería de bendición a todas las familias de la tierra. La semana fue una semana bendecida, especial, y cada uno de nosotros recibimos de esa promesa que Dios le dio al pastor César. Entonces, bienvenidos una vez más conectados con ustedes, felices porque Dios está con nosotros. Ser parte de este ministerio es una gran bendición. Quiero llevarlos a Mateo 9, versículo 20, y compartir con ustedes este texto de la palabra de Dios que habla acerca de esta mujer que tuvo una situación en cuanto a su salud. Dice así: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó al borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Es un tema interesante y quiero compartir con ustedes acerca de que tu fe no falte. Y una pregunta que tengo es: ¿qué se necesita para que nuestra fe no falte? ¿Qué se necesita, qué se requiere para que nuestra fe no vaya a faltar en los momentos que se necesita, como en este tiempo? Quiero orar para iniciar y que Dios nos ayude. Señor, te pido en el nombre de Jesús que en tu misericordia podamos ser de bendición a través de este medio, Padre. Que podamos llegar a cada casa, a cada corazón y ministrar de manera especial, Dios. Que la necesidad latente en cada corazón se toque. Te lo pido en el nombre de Jesús y pido misericordia y declaro que hemos vencido a través de la sangre del Cordero de Dios. Gracias por esa sangre poderosa que nos redime y nos limpia de todo mal. Que los corazones estén dispuestos y que mi vida sea un instrumento útil al Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, espectacular, fabuloso estar acá compartiendo la palabra. ¿Qué notamos aquí en este mensaje? Esta mujer llevaba mucho tiempo con una enfermedad. Y algo interesante que dice el verso 20, es que ella escuchó hablar de Jesús. Y lo primero que quiero que tengas en mente es esta parte: el oír del Señor, el que alguien nos enseñe la palabra, el que alguien hable de los milagros del Señor, de que vayas a las Escrituras y leas cuántas maravillas el Señor hizo, cuántas señales el Señor hizo. El oír la palabra, el escuchar, oír hablar de la palabra, ayudó a esta mujer. La fe de esta mujer comenzó a surgir, comenzó a levantarse cuando ella comenzó a escuchar: Jesús sanó a un paralítico, el Señor Jesús libertó a un endemoniado, el Señor Jesús sanó a tal persona. Ella había escuchado hablar de lo poderoso, de los milagros del Señor, de lo poderoso que era el Señor Jesús en cuanto a la fe, en cuanto a los milagros.
Y ese oír al Señor es algo interesante, porque produce fe, trae fe, nos lleva a tener la fe que necesitamos en determinado momento. Y aquí aprovecho para decirles algo. Es necesario que el Evangelio sea predicado. ¿Por qué? Porque cuando alguien predica el Evangelio, entonces alguien lo escucha. Y cuando alguien escucha el Evangelio, alguien puede oírlo con fe y se puede salvar. Y su fe en ese momento lo puede llenar y lo puede liberar y lo puede sanar. Y en esta semana, cada uno de nosotros debemos tomar el teléfono, debemos tomar las redes sociales y comenzar a compartir la palabra de Dios o los milagros del Señor con alguien. Es un tiempo donde todos estamos en casa y yo creo que es el momento para compartir el Evangelio. Yo quiero llevarte a un texto que está en Proverbios 1:33. Y este texto habla acerca de esto que estoy hablando. Este texto habla acerca de esa verdad que trae la palabra y dice así: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposadamente, sin temor del mal. Y yo encuentro tres cosas que hay en este proverbio, tres cosas interesantes que nosotros deberíamos tener. Y si escuchamos a Dios de verdad y se levanta la fe en nosotros, lo primero que vamos a tener nosotros es que vamos a habitar confiadamente. Y me da a entender que el que habita confiadamente está seguro. Se va el afán, se va la ansiedad, se va el desespero, se va la angustia y cualquier cosa que genere incertidumbre o inseguridad. Dice el texto: habitará confiadamente, reposado, relajado, sin estrés. Esa es la promesa para los que oyen la palabra de Dios. Esa es la promesa para los que escuchan al Señor. Esta mujer recibió esta confianza porque escuchó hablar del Señor. Es importante que nosotros hablemos del Señor, contemos sus milagros. Yo fui salvado porque alguien se montó en un bus y predicó el Evangelio. Yo fui salvado porque a alguien se le ocurrió coger un megáfono y salir a la calle a predicar. Yo fui salvado porque alguien en una ocasión tomó una avioneta y comenzó a anunciar a Jesús y a tirar volantes. Y yo recogí los volantes y los leía. Alguien predicó y este hombre fue salvado por la gracia de Dios, porque escuchó hablar de Jesús. Lo segundo que dice Proverbios 1:33 es: vivirá tranquilo, vivirá reposado. ¿Qué es eso? Lo mismo. No andará inquieto, no andará preocupado, no andará afanado. El que oye la palabra de Dios tendrá fe, una fe que necesita en este momento. El que oye la palabra de Dios vivirá tranquilo. No andará en afán, no estará inquieto, sino que estará tranquilo. Y tercero, en este verso dice: sin temor del mal. Nosotros en este tiempo seguimos el protocolo. Nos quedamos en casa, nos lavamos las manos cada rato, usamos el alcohol para desinfectar, seguimos los protocolos, usamos la máscara. Usamos lo que tengamos que usar, que dice el gobierno, para protegernos de lo que está pasando en el mundo. Pero algo que dice la palabra es que si yo oigo a Dios, que dice que plaga no tocará mi morada,
entonces yo debo andar sin temor al mal. Si yo oigo la palabra de Dios, si yo leo el Salmo 91 y lo oigo de verdad, con ese oído sensible, yo debo entender que esta promesa es para mí. Sin temor al mal. Habitará confiado, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Es importante, hermano, que nosotros estemos teniendo en cuenta este texto de Proverbios 1:33. Habitará tranquilo, confiado, sin temor del mal. Eso lo da el oír y el oír la palabra de Dios con fe. Tú y yo tenemos fe. Solo es dejarla salir. El Señor le dijo a Pedro: he orado por ti para que tu fe no falte. Y así fue. Y le dijo: después que tú te levantes, confirma a tus hermanos, porque sé que tú te vas a levantar. Es que cuando se ora y se busca la palabra y se cree en ella, nos levantamos y la fe no nos va a hacer falta porque la tenemos en nuestro corazón. Segundo, esta mujer decía dentro de sí. ¿Qué decía? Si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Decía, hablar, susurrarlo. Hay que hablar el mensaje. Hay que hablar lo que escuchamos de parte de Dios. Si uno escucha que Dios hace milagros, entonces hay que decirlo. Dios está haciendo milagros. Podemos contar muchos testimonios que están sucediendo alrededor del mundo. Cómo Dios ha sanado a mucha gente del coronavirus. Milagrosamente se han sanado. Podría contarte testimonios. Pero los testimonios que están escritos aquí en la palabra son poderosos. Porque alguien escuchó con fe. Y esa fe, esa palabra, la comenzó a hablar, la comenzó a decir. Y le trajo confianza, y le trajo seguridad, y le trajo fuerza. Y si persistimos en esa palabra, vamos a alcanzar lo que requerimos o lo que necesitamos. Necesitamos persistir no en lo negativo. Necesitamos persistir en la palabra de Dios y declarar la palabra de Dios. Creer y confiar que la voluntad de Dios es lo que Él ha prometido para nosotros. Agarrarnos a las promesas de Dios. Cuando habla de que se agarró del manto del Señor, eso tiene que ver con agarrarse de las promesas de Dios. Agarrarse de la palabra de Dios. Y la manera de agarrarse, a pesar de lo que estemos experimentando, es hablar y decir la palabra. Decir con confianza, con seguridad, que la palabra de Dios es verdad y que ella se cumple en algún momento. Esta mujer duró 12 años. No sabemos cuánto va a durar este tiempo, pero estoy seguro que tenemos que seguir hablándolo. Hay mucha gente que va a decir cosas negativas, pero nosotros no podemos seguir la corriente de alguien que habla negativo. Si él cree así, que él crea de esa manera, pero yo tengo que creer basado en la palabra de Dios. Además de oírla, yo tengo que hablarla de manera continua. Y ese hablar me va a llevar a tener una fe determinada, una fe que me va a levantar en el momento que necesito. Quiero decirte algo de Pedro. Pedro y Judas. Judas había escuchado al Señor al igual que Pedro, pero Judas no escuchó atentamente, no creyó, no habló y no lo hizo
de manera adecuada, sino que se dejó llevar por lo negativo y su vida se acabó. Pero Pedro se fue a creer la palabra y tomó el camino del arrepentimiento, tomó el camino de la confesión. Le dolió ofender al Señor, pero entendió que si se arrepentía, su vida podía cambiar. Y cuando Pedro se arrepiente, entonces viene el Señor después de resucitado y lo levanta. Y si algo hizo Pedro fue obedecer al Señor, confirmar, así dice la palabra, confirmar a sus hermanos, levantar a sus hermanos. Cuando alguien se llena de fe, puede ayudar a otros para confirmarlos. Y en estos días necesitamos líderes, necesitamos pastores, necesitamos gobernantes que ayuden a los demás. No que se pongan a pelear, sino que confirmen a los demás, que ayuden a los demás. Es lo que necesitamos en este momento. Ayuda. Que podamos levantar el caído. Unirnos para salvar este mundo. Yo creo que es una gran oportunidad que hay en este tiempo para los creyentes, de levantarnos y anunciar la verdad del Evangelio. Por último, yo quiero mostrarte que la mujer no se quedó solamente con el oír la palabra, el hablarla, sino que fue y tocó el manto. En otras palabras, actuó. La acción. Dice la Biblia, la fe sin obra es una fe muerta. La fe tiene que tener una acción. Hay que actuar. Y la mujer lo hizo. No era un momento fácil para ella. Era muy complicado, pero ella se atrevió a romper con cualquier esquema mental y fue y tocó el manto del Señor. Y temblando confesó, pero alcanzó su milagro. Y yo creo que también nosotros podemos alcanzar ese milagro. Yo quiero mostrarte algo en Primera de Reyes 17, 2 al 5. Primera de Reyes 17, 2 al 5. Y tiene que ver con Dios dándole una orden a Elías. Ve y escóndete. O ve y quédate en el río. ¿Qué vas a hacer en ese lugar? En ese lugar lo que vas a hacer es esperar en mí. ¿Y qué es lo que vas a esperar de mí? Según la palabra, yo voy a mandar cuervos. Algo extraño. Yo voy a mandar cuervos que te alimenten. La mente de un profeta tuvo que revolverse, revolucionarse. Pero como era Elías, el profeta de Dios, pero además era un hombre sujeto a pasiones, debió en algún momento confundirse. ¿Cómo así que un cuervo me va a alimentar a mí? Pero aquí está la fe que necesitamos. Que a pesar de que fuera algo tan extraño, unos cuervos, quédate aquí, yo te voy a sostener, voy a mandar unos cuervos. Pero Elías se quedó en el lugar. Y allí llegaron los cuervos y le traían carne y le traían alimentos. Es interesante. Él actuó, se quedó en el lugar. No era fácil, no es fácil para ti, no es fácil para mí, pero si nosotros hoy actuamos basándonos en la palabra de Dios, vamos a obtener el milagro, vamos a recibir la promesa, vamos a creerle a Dios y vamos a salir adelante de esta situación que estamos viviendo. Muchos de ustedes están viviendo situaciones difíciles. Muchos en el mundo están pasando la difícil. Pero te digo algo, actúa basado en lo que Dios ha prometido en su palabra. Solamente cree y Dios lo hará. Otro ejemplo es el ejemplo de Eliseo. Eliseo le mandan
a un general sirio, Naamán, leproso, y le piden que lo saquen así, con carta de los reyes. Y Eliseo da una orden y le dice: no, las veces lávate allá en el río Jordán 7 veces. Y esto le parece a Naamán extraño también, pero su sanidad dependía de su actuar, de que creyera y fuera a hacerlo. Pero Naamán quedó pues confundido y comenzó a quejarse y a decir que en Siria había mejor el río, que por qué esto, pero el asunto es que lo convencieron, y algo lo convenció a él, y fue al río Jordán y actuó. 7 veces entró al río Jordán donde no quería entrar. Pero para ser sano hay que actuar, hay que creer. Viene la palabra, hay que oírla, hay que creerla, pero también hay que actuar. Y este hombre, Naamán, hizo lo que Eliseo le mandó. Y ustedes saben qué pasó. Desapareció completamente la lepra. Y este hombre creyó en Dios debido a que actuó. Hoy es un tiempo donde nosotros tenemos que movernos en fe y confiar que Dios está con nosotros para ayudarnos en cualquiera que sea la situación. Y yo te invito a que leas estos pasajes en tu casa y que puedas ponerlos en tu corazón. La única manera de transmitir un mensaje como estos es que realmente tengamos experiencias. Y una de mis experiencias fue que un día estaba pasándola, pero muy difícil, muy complicado, económicamente, emocionalmente, pero Dios en su gracia, en su favor, nos levantó. No te voy a explicar mucho, pero quiero decirte que mi hogar se estaba viniendo a tierra. No tenía alimento, no tenía lo necesario. Los interiores no estaban totalmente completos, tenían algunos hoyitos. Eran momentos difíciles, pero quiero decirte que de ese lugar Dios nos levantó. Trajo ángeles que trajeron palabra, creímos esa palabra, nos restauramos, nos levantamos, Dios dio provisión y salimos adelante. Y contigo puede pasar lo mismo. Hoy te animo a que oremos y confiemos en la palabra de Dios. Di conmigo: Padre Celestial, hoy creo tu palabra, he oído tu palabra, la creo, la declaro, y esta palabra, basando en estas promesas, yo actúo y confío en ella y recibo mi milagro, recibo lo que estoy pidiendo en el nombre de Jesús y persisto hasta que lo alcance en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.